Y vamos a recibir a la doctora Florencia Bruges, ella es médica infectóloga y nos acompaña hoy en el piso de Informadísimas. ¿Cómo está, Florencia? Hola, Bienvenida. Florencia. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, sí, tal cual. Siempre hablamos de la importancia de vacunarnos y todo lo que sea prevención y recalcar el tema de la vacunación nunca está de más. En este caso, una nueva vacunación de triple viral y polio. A ver, ¿para quiénes se tienen que vacunar? ¿En qué condiciones? Contanos un poquito, Flor. Sí, muy importante lo que me decís. Empezamos el 1 de octubre con esta campaña que es en realidad lo que se llaman campañas de seguimiento. ¿Qué es esto? Es una estrategia de vacunación intensiva en poquito tiempo a un grupo específico de la población, que en este caso son niños entre 1 año hasta 4 años inclusive. ¿Por qué la vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis, y polio? ¿Por qué? Porque son enfermedades como sarampión, rubiola y polio que están eliminadas en la región y la papera o parotiditis que está en control, está controlada la enfermedad. Entonces se hace esta estrategia, ¿para qué? Para llegar a todos esos niños que no tuvieron la oportunidad de vacunarse o que, habiéndose vacunado, no respondieron a la medicación. Es decir, todo este grupo de niños que se llaman susceptibles, ¿sí? Bien, ¿esa campaña dónde se realiza? ¿Dónde pueden acercarse? Esta campaña se realiza en todos los centros de vacunación, ¿sí? En los horarios estipulados, y después se van a hacer otras estrategias que obviamente cada jurisdicción establece cuáles son esas estrategias intensivas, que son como por ejemplo ir a los jardines, ir a, digamos, alguna estrategia a algún barrio, alguna plaza. Pero inicialmente en todos los lugares donde habitualmente se vacuna, se va a estar dando esta dosis, que es una dosis extra, que esto es algo muy importante. A ver, ahí quiero ahondar porque no me quedó claro. Si los papás ya la vacunaron, ¿esta vacuna que se da cuándo normalmente? La vacuna triple viral, sí, está al año y a los 5 años o al ingreso escolar, ¿sí? O sea que si ya la hicieron, no tienen que volver o sí. No, sí, es una dosis extra independientemente de las dosis que ya se haya aplicado. Claro, un refuerzo, digamos. Exactamente. En realidad, esto que les decía de que es una dosis adicional para mantener estas enfermedades eliminadas y para poder lograr buenas coberturas de vacunación, porque hay dos situaciones. Los niños pueden ser susceptibles porque tuvieron barreras y no accedieron a vacunarse, ¿sí? Es decir, no recibieron la vacuna, y también tenemos un porcentaje que se estima que del aproximadamente 10% de los niños que aunque se hayan vacunado, la vacuna no responde, ¿sí? Es decir, que no generaron anticuerpos, entonces son también susceptibles. Bien. Pero si generaron anticuerpos, igual se la dan. Igual se la dan, es una dosis extra independientemente de las dosis que tengan registradas. Esto es muy importante. Si, ponele, cumplió 1 año, se la dieron, no sé, a principio de año, y ahora sale esta campaña. Se la tiene que volver a dar. ¿Con cuánta ventana de...? Exactamente. El tiempo son 4 semanas, un mes. Un mes. Entre la dosis que recibió. Por ejemplo, si el niño cumplió 1 año en el mes de septiembre, sí, cuando hayan pasado 30 días se tiene que dar esta vacuna. Exactamente, es una campaña que es gratuita y obligatoria. Bien. Estas campañas también vienen a reforzar un poco la idea de las inmunizaciones de rutina, ¿verdad, Flor? Porque estamos viendo, yo justo te decía hoy, leía una nota que hablan de que hay preocupación. El mismo doctor Tomás Baliña aquí en Tandil nos decía que sí, que ha bajado esto de la vacunación que tienen que darse por calendario. Digo, ¿qué es lo que se ve hoy, Florencia? Sí, lo que estamos viendo, según obviamente los informes del Ministerio de Salud de Nación, es que en los últimos 10 años venían, digamos, en descenso las coberturas de vacunación, pero obviamente esto se ha profundizado un poco por el tema de la pandemia, de los 2 últimos años de pandemia, y estamos alrededor en coberturas que están alrededor del 80%, es decir, que nos queda un porcentaje de aproximadamente 20% en muchas de las vacunas de calendario de población susceptible. Entonces, ¿qué pasa? Bajan las coberturas de vacunación, entonces tenemos el riesgo de que enfermedades que estaban controladas o estas que estaban eliminadas pueden volver. Sí, y el riesgo... También leía, perdón, Florencia, que el tema económico también ha influido porque los papás, por una cuestión económica y porque trabajan mucho, no se acercan a hacer los controles pediátricos, que el pediatra es el primero que le informa, bueno, hay que vacunar, hay que dar el refuerzo, y quedan ahí también esas vacunas sin dar. Totalmente, digo, ahí cuando uno analiza
cuáles son las causas de por qué las coberturas han bajado son multifactoriales. Claro. Algo, obviamente, un impacto muy importante es la pandemia, o la falta de personal, ¿sí? Personal médico, enfermería, que tuvo que hacer múltiples tareas, los horarios acotados quizás de los vacunatorios, la falta de trabajo por la pandemia que hizo que muchas personas no se pudieran acercar porque no pueden pagar el colectivo, por determinadas circunstancias, hacen que estos niños estén en este momento desprotegidos. Entonces, esta es una estrategia muy importante. También la polio, o la poliomielitis, que es la otra vacuna que se va a dar, que es la que se llama IPV o SALC. La polio ha estado resurgiendo algunos casos en algunos países, entonces también tenemos coberturas bajas. Nosotros en Argentina no tenemos polio desde el año 84, no tenemos sarampión desde el año 2000, pero estas enfermedades están circulando en muchos otros países. Entonces, si no tenemos buenas coberturas, que es la única forma de evitar que estas enfermedades vuelvan, estamos en riesgo. Bien, ¿qué pasa con los adultos? Aquellos que por ahí tuvimos un refuerzo de una vacuna cuando teníamos 16 años y después, nunca más. Yo no sé, nunca más, y hasta por ahí hasta perdiste la libreta, el carnet. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay que darse refuerzos? ¿Es necesario? ¿No lo es? Bueno, es muy importante esto que preguntás. Por ejemplo, sarampión y rubiola, ¿sí? El adulto debe tener por lo menos 2 dosis después del año de vida para considerarse inmunizado. O haber nacido antes del año 65, donde en ese momento la enfermedad circulaba libremente y había brotes cada 4 o 5 años. En esas circunstancias, si no tenemos carnet de vacunación, no sabemos cuándo nos dimos las vacunas, no tenemos registro, vamos al centro de salud, al vacunatorio, ¿sí? Si no tienen registro de vacunación, nos vacunan, ¿sí? En el caso del adulto, las otras vacunas que son importantes es el tétanos y la difteria, que vienen como doble adultos, que uno se tiene que hacer un refuerzo cada 10 años. Esto es muy importante. ¿Esa es gratuita? Porque todas las vacunas de calendario son gratuitas y obligatorias. La del tétano, los otros días me escribió una persona que había tenido un accidente, no se acordaba cuando se había dado, había tenido un accidente con un metal, una chapa, el médico le sugiere que se coloque eso. La obra social no se la cubría y le costaba 27.000 pesos esa vacuna. Bueno, hay varias cosas que hay que analizar siempre. Es muy importante que el adulto sepa cuándo se dio la última dosis de vacuna doble adulto, que es la que está incluida en el calendario, y entonces vaya y se acerque antes de que se cumplan los 10 años o cuando se cumplan los 10 años para hacerse el refuerzo, porque ahí uno no tiene que salir corriendo a darse una vacuna antitetánica. Claro. Después hay una normativa que tiene que ver con el tipo de lesión que tiene y cuánto hace que se dio la última dosis para ver si es necesario hacer solamente un refuerzo, que a veces se puede esperar a ir al otro día o unas horas al vacunatorio, o si es necesario la vacuna antitetánica y la gamma globulina, que es habitualmente lo que se indica, y que muchas veces quizás no tiene tal indicación, porque uno termina dándose una dosis cada vez que se lastima. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso es importante el registro. Ahora que nosotros, obviamente, si las vacunas se dan dentro del sistema público, está ahí todo informatizado, entonces con lo cual hay un registro de cuándo se dio la última. A ver, en los embarazos, yo tengo totalmente. Yo creo que la última vez la puse en el embarazo. Claro, por también. Eso. Por eso ahí es importante ver cuándo fue el último embarazo, y si ya pasaron más de 10 años, uno debería acercarse al centro de vacunación y decir, ¿cuáles son las vacunas que me faltan? ¿Sí? Entonces ahí el enfermero, el que esté a cargo del vacunatorio, le va a decir, bueno, usted no se dio la doble adultos, le voy a dar la doble adulto, no se vacunó para hepatitis, que es la otra vacuna que está en los adultos, que es gratuita y obligatoria, entonces le da también esa y ve también si tenía sarampión o rubiola y quizás le dé también esas. Todas esas vacunas están dentro del calendario. Qué importante esto que decís, porque a ver, no sé, somos dos acá, no estamos vacunadas de esos refuerzos. No, claro, no, hace tiempo que no nos damos esas vacunas. Y como nosotras, no sé, debe estar mucha gente viendo, escuchando y diciendo, la verdad, no hicimos eso. O sea, que uno se acerca directamente a un centro vacunatorio y dice, mira, la verdad, la última vez que me vacuné contra el tétano, por decirlo así, fue, si es que me acuerdo, y si no, te van a decir, te falta esto, esto y esto. Exactamente, ¿no? Eso es muy importante porque, a ver, el tétanos es una enfermedad que anualmente hay alrededor entre 8 o 9 personas fallecidas por tétanos. Y la verdad es que cuando uno ve los números, mucho. El 90% son adultos mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque se olvidaron y no se dieron nunca más la vacuna. Claro. Entonces son los que están en mayor riesgo. A veces, obviamente, hemos tenido algunas de grupos que no se vacunaban. Hubo en algún caso, hace unos años, un niño también que tampoco se había vacunado. Pero a ver,
¿Qué es lo importante acá? Es que tenemos que ir y controlar nuestro esquema de vacunación. En el centro de salud, si controlan, si tiene un carné, le van a chequear el carné. Y si no tiene carné, le darán las vacunas que estén indicadas para ese grupo de edad. Así que eso es muy importante. Bien. Qué bueno lo que Sí, nos está exacto. diciendo. Florencia, por último, porque estamos con poquito tiempo, hablemos de COVID, que ya casi es un tema que gracias a Dios no se toca. Esto tiene que ver con la vacuna. Vos decías, debemos destacar la importancia también de completar esos esquemas que a mucha gente le falta. Exactamente, la verdad es que han bajado muchísimo los casos, las internaciones, hemos tenido, creo que la semana pasada, no hemos tenido internados, por lo menos en los lugares en los que yo tengo datos, no hemos tenido fallecidos, ya casi que no tenemos casos positivos de COVID, obviamente estamos vacunando solamente, estamos hisopando solamente a los grupos de riesgo, pero sí lo que notamos es cuando consultamos si están vacunados, muchas veces nos dicen 2 vacunas, que es el esquema inicial, y quizás no se dieron los refuerzos. Hay que recordar que después de 4 meses del esquema inicial, que son 2 dosis, hay que darse un primer refuerzo, y a los 4 meses del primer refuerzo hay un segundo refuerzo, que hasta ahora esto es lo que está estipulado. Y las personas mayores de 50 años que recibieron Sinopharm o los inmunocomprometidos, el esquema de base son 3 dosis con un refuerzo después de los 4 meses del esquema de la última dosis, de la tercera dosis, y un segundo refuerzo después de los 4 meses del primer refuerzo. Bien, ahí vengo bien, ahí vengo prolijita, claro, hice todo, ahí sí. Bien. Bueno, tendremos que ir al vacunatorio, Sí, Andrea. sí, exactamente, sí, es muy importante. Para reforzar Sí, las que nos quedan. y 20 hace, creo. Claro, yo 15. Vos, Entonces, claro. vas a tener que Porque vacunarte. no saca la cuenta por el último hijo. O capaz que más, porque si te la dieron cuando, no sé, mi hijo más grande tiene 23, por ejemplo. Yo sé que Claro. ahí me dieron la vacuna. Y el otro que tiene 20, no me deben haber vacunado. Y claro, en ese momento no, ahora se vacuna en cada embarazo porque se va a la vacuna triple bacteriana celular, que lo bien. que protege también, además del tétanos, es contra la tos convulsas, pero al bebé, por Claro. eso se vacuna en cada embarazo. Entonces sí, entonces no 20. esperemos que No, nos pase tal cual. alguna situación para estar Tal cual. vacunados. Siempre es mejor, como dice el dicho, prevenir que curar. Exactamente. Florencia, como siempre, muy Gracias. amable, nos encanta tenerte porque muy, muy clara. Bueno, muchas gracias. Buena jornada. Florencia Brugesser, médica infectóloga, nos visitó hoy en el piso de Informadísimas.